Un nuevo capítulo se abre en Ucrania y tiene que ver con la movilización de presencia militar de la OTAN muy cerca de las fronteras rusas. No solo hablamos de un puñado de acumulación de tropas, lo que realmente se está colocando sobre la mesa son focos de tipo armado, lo que podría desplegarse en la región con la posibilidad de armas nucleares tácticas. Es decir, la OTAN hace un movimiento muy cerca de las fronteras rusas con la intención de intentar escalar el conflicto en Europa del Este. Vamos a ver el siguiente reporte. Presencia OTAN detectada y guerra nuclear anunciada. La Federación Rusa ha confirmado la detección de una creciente presencia de fuerzas de la OTAN en las proximidades de sus fronteras, así como en las de Bielorrusia. Bajo esta acumulación de tropas y equipos militares occidentales, también se ha generado una escalada sin precedentes, con implicaciones potencialmente devastadoras para la estabilidad regional y global. Víctor Kasiliev, representante permanente de la Federación Rusa ante la OTSC, declaró en una entrevista con la publicación Aliados OTSC, informada por TASS, que vemos en las fuerzas de la OTAN se están acumulando en las fronteras de la Federación de Rusia y Bielorrusia, y su transición al despliegue de armas capaces de utilizar armas nucleares es posible, subrayó. Esta declaración informa la seriedad con la que Moscú percibe la amenaza occidental, sugiriendo que la acumulación de fuerzas podría desembocar en la instalación de sistemas de armamento nuclear táctico en la región. En este sentido, la respuesta rusa no se ha hecho esperar. Vasiliev advirtió que una respuesta nuclear no está descartada como medida para hacer retroceder a lo que perciben como una agresión inminente. El entorno estratégico se ha deteriorado desde que Finlandia y Suecia se convirtieron en miembros de la OTAN, añadió, señalando que la reciente adhesión de estos países nórdicos a la alianza ha sido un catalizador para la intensificación de las tensiones. Este movimiento estratégico de la OTAN no solo amplía su presencia militar hacia el noroeste, sino que también representa una amenaza directa para la seguridad nacional rusa, obligando a Moscú a reconsiderar y reforzar sus propias capacidades defensivas y ofensivas. La preocupación de Rusia no se limita únicamente a la expansión territorial de la OTAN, sino también a la influencia negativa que Occidente ejerce en regiones clave, como el Cáucaso. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles de inmediato. Vamos a comenzar con este reporte, una actualización de lo que está pasando en Europa del Este. Virginia, ¿cómo estás hoy? Hola Mireille, un gusto saludarte. Pues sí, hoy tenemos este tema en el tablero de la geopolítica mundial, el tema de la OTAN, que está arremetiendo con esta agresión. Pues sí, acuérdense, amigos de Prensa Alternativa, que la situación en Kaliningrado, un enclave ruso entre Polonia y Lituania, es crítica en el contexto de las tensiones entre Rusia y la OTAN. Kaliningrado siempre ha sido, pues digamos, reforzado militarmente por Rusia, que ha desplegado tropas, cohetes con capacidad nuclear y otros armamentos avanzados, porque es que este enclave se considera un as en la manga para Rusia, dado su potencial para realizar ataques contra objetivos occidentales y su capacidad de bloquear el acceso al mar Báltico, lo que esto es una amenaza para la OTAN, ¿no? Y la OTAN pues está consciente de la importancia estratégica de lo que es el corredor de Suwalki, que conecta Polonia y Lituania y es vital para el acceso terrestre de los países bálticos. Es decir, si Rusia logra controlar este corredor, podría aislar a los países bálticos de la OTAN, lo que representa sin duda un riesgo significativo para la seguridad de la OTAN, y por eso se siente pues amenazada y ahora reaccionando de esta manera, ¿no? Y si a esto le sumamos pues el tema de la toma de Damasco en Siria, pues la OTAN está en alerta y está toda agresiva, ¿no? Entonces, lo cierto del caso es que hasta mayo la OTAN estuvo practicando ejercicios militares como el Steadfast Defender 2024, ¿no?
catalogado como un ejercicio militar que busca pues demostrar su capacidad de respuesta ante cualquier agresión rusa. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que ante todo esto, Rusia no ha movilizado sus tropas hacia las fronteras de la OTAN, a pesar de que la alianza sí lo ha hecho. La OTAN, por su parte, ha justificado estos despliegues como medidas defensivas ante lo que considera una supuesta agresión rusa en Ucrania. Entonces, incluso el medio BBC Mundo señaló pues que la OTAN hasta mayo estuvo haciendo estos ejercicios en su Stand First Defender, el cual es visto ante la prensa occidental como uno de los ejercicios de la OTAN más grandes desde el fin de la Guerra Fría. Pero sin embargo, Rusia no se deja intimidar, más bien en respuesta ante los avances de la OTAN hacia la frontera rusa. Vladimir Putin ha reafirmado que cualquier ataque convencional contra Rusia podría justificarse con una respuesta nuclear. Pues así es, mire, Rusia todavía no va a llevar al mundo a un caos porque Rusia sabe muy bien lo que hace. Así es, mire, Elvis. Sí, es correcto. Y bueno, ciertamente la OTAN ha trabajado en un deterioro del entorno estratégico de Rusia y estamos hablando, por supuesto, de la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Y bueno, han querido apostar entonces a intensificar nuevamente otro intento más del señor Joe Biden dentro de su locura, tratar de llevar la situación en Europa del Este a otro nivel. Y pues esta situación se ha considerado, bueno, como parte de la expansión territorial de la OTAN, ¿no? Después de la Guerra Fría. En todo caso, el despliegue de esta adhesión de 50.000 tropas adicionales junto con los sistemas avanzados de misiles antiaéreos, submarinos de última generación, pues es una alerta, por supuesto, para Rusia, porque estamos hablando de unas tropas que se están movilizando con arsenal pesado, pero además con un arsenal, en el caso de los submarinos de última generación, que puede utilizar armas nucleares. Y en este sentido es una grave alerta que se enciende en Moscú porque pues puede haber una confrontación si es que la OTAN cruza pues las líneas impuestas por el presidente Vladimir Putin, ¿no? Como nos decía Virginia, efectivamente, Kaliningrado es un enclave estratégico para Rusia desde hace mucho tiempo. Además, pues allí Rusia alberga una gran cantidad de bases militares de alta importancia, como la flota del Báltico y sistemas de misiles avanzados. Es decir, por supuesto, el control de Kaliningrado pues permite a Rusia proyectar ese poder, ¿no?, de fuerza en el mar Báltico y, por supuesto, ser una disuasión para la OTAN y sus acciones de expansión en la región. Ahora, ¿por qué la amenaza nuclear en el conflicto, en esta nueva intención por parte de Estados Unidos? Bueno, porque Rusia ha repetido varias veces que una escalada de las tensiones pudiera derivar en el uso de armas nucleares, especialmente en el contexto donde Moscú pues considera una agresión por parte de la OTAN la movilización de estas tropas, pero lo más grave es con este tipo de arsenal. Es por eso entonces que Rusia hace la nueva advertencia, porque esta situación es una amenaza directa a la seguridad de Rusia. Vamos a ver la segunda parte del reporte y seguimos con el análisis. Vasiliev destacó que Occidente influye negativamente en la situación en la región del Cáucaso, contribuyendo a su inestabilidad. Pero esta inestabilidad regional es vista por Moscú como un terreno fértil para la intervención y el control occidental, lo que podría desestabilizar aún más una región ya fracturada por conflictos étnicos y políticos. Ante este caso, la OTAN, al reforzar su presencia militar, está enviando un mensaje claro de intenciones expansionistas, lo que Rusia interpreta como una amenaza directa a su esfera de influencia tradicional. Además, Andrei Rudenko, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ha amplificado estas preocupaciones en el ámbito asiático,
Durante su discurso, Rudenko afirmó que bajo el modelo abierto del Pacífico, Estados Unidos y sus aliados están aplicando una estrategia de contención sistemática. El objetivo es aislar a ciertos países que consideran indeseables o inconvenientes, excluyéndolos de la cooperación regional, concluyó. Esta declaración resalta la percepción rusa de que la OTAN no solo está expandiendo su presencia militar en Europa, sino que también está intentando ejercer una influencia desestabilizadora en Asia, una región de vital importancia geopolítica y económica para Rusia. Así, Rudenko subrayó la oposición de Rusia a una mayor militarización de la región y la expansión secreta de la influencia de la OTAN en este rincón del mundo. Hace énfasis en la militarización y subraya la preocupación rusa sobre el incremento de armas y la intensificación de la presencia militar de la OTAN en Asia. Bajo este contexto, la acumulación de fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras rusas y bielorrusas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una serie de movimientos estratégicos que han incrementado la militarización en la región. Sobre todo porque se ha observado un aumento significativo en el despliegue de unidades militares de la OTAN en países fronterizos, incluyendo ejercicios conjuntos de gran escala que demuestran una capacidad de respuesta rápida y coordinada. Estos ejercicios, que incluyen maniobras de fuerzas terrestres, aéreas y navales, están diseñados para simular escenarios de conflicto a gran escala, aumentando así la presión sobre Rusia para que refuerce sus propias defensas y capacidades ofensivas. Bueno, continuamos con este reporte. Virginia, ¿qué nos tienes? Si vamos a hablar de Francia, ¿no? Ustedes saben que en Francia existen unas rupturas internas, ¿no? Posiciones encontradas en torno a la posición de Francia con el conflicto bélico en Ucrania. Y es que hoy salió reflejado uno de los principales medios estatales de noticias rusos, que Zelensky y Macron pretenden acelerar el envío de tropas francesas a Ucrania. Ante esto, Florian Philippe se pronunció al respecto, ¿no? Florian Philippe es líder del partido francés Patriota y se pronunció afirmando que el presidente de Ucrania, Zelensky, y el presidente francés Macron están planeando, pues, ¿no?, acelerar el envío de tropas francesas a Ucrania antes de que Donald Trump asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos. Pues según Philpott, esta decisión se marca en una política que sigue subordinándose a la OTAN y a la Unión Europea y ha expresado pues su preocupación por el posible impacto de estas acciones en la escalada del conflicto en Ucrania. Pues Philpott también ha criticado la política actual de Francia hacia Ucrania, sugiriendo que es necesario cambiar el enfoque y buscar un diálogo con Rusia en lugar de continuar con el apoyo militar a Ucrania. Pues esta situación, sin duda, mire Luis, que refleja las tensiones políticas internas en Francia respecto a la estrategia militar y diplomática del país en relación con la guerra en Ucrania y la influencia de los Estados Unidos en estas decisiones. Y mientras todo esto está pasando, pues Moscú se mantiene firme en su decisión que si la OTAN continúa con el tema de la expansión hacia sus fronteras, Rusia no dudará en responder con firmeza para defender su soberanía. Así es, mira, Elvis. Sí, es correcto. Es que fíjate que nada es casual, Virginia. Tú hablabas de la toma de los extremistas en Damasco. Y fíjense, amigos de Prensa Alternativa, que se abre un nuevo frente donde el epicentro de una nueva posibilidad de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia es muy real en Siria. Y no es casual que entonces, mientras está en desarrollo ese conflicto en Medio Oriente con Rusia, con un frente allá que pues tiene una confrontación directa con Estados Unidos, pues la OTAN esté movilizando tropas en Ucrania, muy cerca de las fronteras rusas. No es casual. No es casualidad. Pero aprovechando la situación para hacer de las suyas. Es correcto. Aprovechando las situaciones de tensiones que se están generando ya con ese nuevo frente que se le abre a Rusia en Medio Oriente, pero el señor Biden pues insiste en subestimar el poder y la fuerza y la estrategia y la inteligencia militar
rusa, apostando entonces a la movilización de estas tropas. Pero además lo que ya nos dice Virginia, que Macron también está pues acelerando el envío de tropas francesas a Ucrania, tampoco es casual. Es parte de un gran conflicto que ya es global, amigos de Prensa Alternativa. La situación en Europa del Este y la situación en Medio Oriente no son eventos aislados. Ya muchos analistas, expertos, politólogos, analistas internacionales de renombre, están hablando ya que estamos inmersos en la Tercera Guerra Mundial. Solo que no se ha accionado con un ataque nuclear, ¿no? Pero ya las confrontaciones que estamos viendo son de alto riesgo para la humanidad. Y en este sentido, pues, repito, no es casual que mientras está ese frente muy caliente en Siria, pues la OTAN decide entonces movilizar tropas muy cerca de las fronteras rusas. El señor Macron quiere acelerar el proceso para cuanto antes enviar tropas francesas a Ucrania, ¿no? Lo cierto del caso es que están jugando entonces a una estrategia de confrontación, de desgaste, de presión, de tratar pues de escalar el conflicto en Europa del Este, ¿no? ¿Y por qué el video nos está hablando de un tema de contención, de un tema de cerco? Bueno, porque existen varias bases militares cercanas a Rusia de la OTAN, principalmente en los países miembros, pues, que comparten frontera con Rusia. Y estamos hablando de los países bálticos. Estonia, por ejemplo, la base de Tapa es uno de los principales centros de la OTAN en la región. Es una instalación de importante infraestructura de la alianza donde alberga tropas multinacionales, incluyendo unidades de combate. Letonia, por su parte, en Atsadi, se encuentra la base militar de la OTAN, donde también se ha desplegado tropas multinacionales, principalmente de países como Canadá, Italia y Reino Unido. Si hablamos de Lituania, pues está la base de Rukla, alberga fuerzas de la OTAN y se encuentra en la ubicación estratégica para responder a amenazas en la región, cerca de las fronteras con Bielorrusia. Sí, esa es la línea de frente báltico, correcto. Es correcto, Virginia. Y por supuesto Polonia, ya todos sabemos, por supuesto, un miembro clave de la OTAN, considerado así por su extensa frontera con Rusia, a través, por supuesto, de la región de Kaliningrado, que ya nuestra amiga Virginia nos ha explicado con detalle. Alberga allí varias instalaciones importantes de la OTAN, la base de Gazán, una de las bases más relevantes en el despliegue de las tropas y equipos militares de la OTAN, la base de Orsis, una base usada para la rotación de tropas de la OTAN y el entrenamiento conjunto. Rumania también tiene bases militares al suroeste, muy cerca además del Mar Negro. Se encuentra la base estratégica que sirve como punto de entrada de las tropas y equipos de la OTAN en Europa del Este. Y por allí entra armamento que va hacia Ucrania. Bulgaria, la base de Novo, utilizada por las tropas para el entrenamiento, despliegue rápido, y la área de los Balcanes, ¿no? Tenemos Noruega, tenemos Turquía, por supuesto no nos podemos olvidar de Finlandia y Suecia. Es decir, la OTAN tiene una infraestructura y no hay que negarlo. La OTAN ya tiene una infraestructura en Europa del Este. Y por supuesto, lo que no contaban ellos era con el poder ruso, que es un poder que lo supera, porque sí, la OTAN tiene una estructura ya creada de bases militares, pero Rusia los supera en ejército en número. Recuerden ustedes que este año el presidente Vladimir Putin anunció el aumento del ejército, de los efectivos. Y además
pues el gran poder ruso con misiles hipersónicos que ningún sistema de defensa puede parar. Además, estamos hablando de la primera potencia nuclear del mundo. Es decir, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un país que por mucho supera a la OTAN en muchos aspectos, sobre todo el tecnológico, ¿no? Y también, por supuesto, en la experiencia en el campo de batalla, que tampoco se puede subestimar. Pero el señor Biden sigue apostando por subestimar ese poder ruso. Y pues está echando sus últimas cartas. Recuerden ustedes que ha venido intensificando, buscando la manera que esto escale sí o sí a una guerra con otras dimensiones globales. Se quiere ganar el título de ser el presidente que causó la Tercera Guerra Mundial. En todo caso, no sabemos si es parte de sus sueños, de sus fantasías, o si el señor de verdad es ausente, está ausente de la realidad, o si por el contrario simplemente los demócratas quieren dejarle un desastre de proporciones épicas a Donald Trump. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, lo que sí podemos decir con detalle es que esto no va a pasar desapercibido por Rusia y, por supuesto, Rusia está preparada para responder a este intento de cerco de solucionarle el problema a Zelensky, porque además hablamos en otros videos, amigos de Prensa Alternativa, recuerdo que fue contigo, Virginia, sobre el tema de que Ucrania ya no soporta más, no tiene soldados. Ah, no, claro, eso es evidente, sí. No tiene quien luchar. De hecho, ahorita están con el apuro de ingresar sí o sí de manera forzada a los hombres de 18 años. No tienen gente, no tienen a nadie. Ya Ucrania no soporta más esta guerra. No tiene cómo. Entonces, bueno, mientras aquel frente está muy caliente en Medio Oriente, pues ahora la OTAN ha decidido movilizar sus tropas y enviarle soldados a Zelensky para solucionar el problema de que no tiene cómo enfrentar a Rusia en la línea del frente, ¿no? Vamos a ver. Aprovechando que Rusia está pendiente de lo del Medio Oriente, aprovechando esa coyuntura, pues la OTAN se expande. Creyendo ellos, Virginia, que Putin está cegado por lo que está pasando en Medio Oriente y va a abandonar Ucrania. Eso está muy lejos de la realidad, amigos de Prensa Alternativa, porque de hecho Virginia nos va a hablar en el tercer bloque de por qué eso está muy lejos de la realidad. Vamos a ver la última parte del informe y Virginia nos da sus consideraciones. Y así el despliegue potencial de armas nucleares tácticas por parte de la OTAN es un tema de particular preocupación para Moscú. Estas armas, diseñadas para ser utilizadas en conflictos limitados y estratégicos, representan una amenaza directa para la soberanía y seguridad rusa. La posibilidad de que tales sistemas de armamento sean desplegados cerca de la frontera rusa no solo aumenta el riesgo de confrontaciones militares directas, sino que también eleva la posibilidad de un conflicto nuclear, una perspectiva que Rusia considera inaceptable. Tengamos en cuenta que históricamente las tensiones entre Rusia y la OTAN han sido una constante desde el final de la Guerra Fría, pero la dinámica actual es especialmente tensa debido a una serie de factores contemporáneos. Bajo esto, con la anexión de Crimea por parte de Rusia en el 2014 y el posterior conflicto en el este de Ucrania, han exacerbado las tensiones con Occidente, llevando a una serie de sanciones económicas y a una mayor presencia militar de la OTAN en Europa del Este. En este caso, con la reciente adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, representa una escalada significativa, ya que estos países han mantenido durante mucho tiempo una postura de neutralidad y su entrada en la alianza se ve como una provocación directa por parte de Rusia. La estrategia militar de la OTAN en la región del Báltico y Europa del Este también ha evolucionado con un énfasis en la disuasión y la capacidad de respuesta rápida ante cualquier acto de agresión. La instalación de sistemas de defensa antimisiles y la implementación de redes de comunicaciones avanzadas son ejemplos de cómo la OTAN está fortaleciendo su infraestructura militar
para contrarrestar cualquier amenaza percibida de Rusia. En este contexto, desde la perspectiva rusa, la expansión de la OTAN es vista no solo como una amenaza militar, sino también como una estrategia de contención que busca aislar a Rusia de las esferas de influencia tradicionales y limitar su crecimiento económico y político. Consideraciones finales, Virginia. Sí, fíjense esto, ¿no? A pesar del tema de la agresión de la OTAN expandirse hacia las fronteras rusas, Rusia sigue avanzando, incluso va a tomar una nueva región de Ucrania. Esto salió en uno de los principales medios estatales rusos, ¿no? Y es que Rusia avanza sin detenerse en el conflicto con Ucrania pese a las amenazas de la OTAN. Al respecto, hoy uno de los principales medios estatales rusos destacó que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan avanzando activamente en este conflicto, ¿no? En su frente, lo que llaman pues la zona de la operación militar especial. Pues según este reporte, este avance podría permitir a las tropas rusas irrumpir próximamente en una nueva región de Ucrania, consolidando su posición en el conflicto. La publicación británica de Financial Times, citada por este medio ruso, señaló que este año las tropas rusas han logrado su mayor éxito en la parte oriental de la región de Donetsk. Esto lo dice la misma prensa occidental, ¿no? Pues si logran capturar una región que se llama Dnipropetrovsk, esto debilitaría gravemente los esfuerzos militares de Kiev. Pues según el medio, el rápido avance de Rusia se debe en gran medida a fallos en la organización de la defensa ucraniana, lo que estábamos hablando ahorita, mire, el tema del desgaste de las tropas de Ucrania, ¿no? Pues las líneas de defensa que intenta construir Ucrania están enfrentando serias dificultades, principalmente por la inseguridad en el frente y la constante presión rusa. De hecho, los trabajadores encargados de las estructuras de protección se enfrentan a riesgos significativos debido a los ataques y cambios constantes en las ofensivas rusas. Además, el uso de voluminosos chalecos antibalas y la constante amenaza de drones y artillería rusa complican aún más la situación para Kiev. Pues mientras tanto, Rusia continúa consolidándose y posicionándose en su estrategia en el terreno, demostrando que no se detiene ante las amenazas externas, incluida la presión de la OTAN. Así es, Mirelvis. Es correcto, Virginia. Y además el presidente Vladimir Putin habló el día de ayer y pues aseguró que nadie podrá doblegar ni conquistar a Rusia. Y lo aseguró con la mayor tranquilidad, serenidad, como un hombre que tiene muchos ases bajo la manga. Dice el presidente Vladimir Putin, no será posible quebrar a nuestro país. Tenemos la verdad, tenemos el poder, tenemos las armas, tenemos la fuerza y tenemos el espíritu. Esto lo señaló el presidente Putin en la ceremonia de entrega de la medalla de la Estrella Dorada a militares en el Salón San Jorge del Gran Palacio del Kremlin, un día dedicado para los héroes de Rusia que han luchado en este conflicto y han logrado cosas heroicas en el campo de batalla. Cosas impensables. Y esto habla de la fuerza y del espíritu que menciona el presidente Vladimir Putin. En todo caso, el presidente dijo que Rusia tiene una operación militar especial perfecta. La verdadera élite de la nación. Así clasificó a todos los miembros del ejército ruso, de sus fuerzas armadas, que están en este momento activos en la guerra en Ucrania. Añadió que millones de rusos se esfuerzan por contribuir a la causa común. Según él, la unidad y el deseo de victoria son parte integral
del carácter nacional del propio pueblo ruso. Es decir, el presidente Vladimir Putin no tiene duda sobre la operación militar que tiene activa en este momento en Europa del Este. Sí. Aún cuando se está movilizando la OTAN en un nuevo intento por tratar de crear ese cerco a Rusia, por tratar de llevar la confrontación a un nivel, pero básicamente esta guerra, amigos, está ganada. Rusia ya ganó la guerra. No hay manera que Zelensky pueda revertir el resultado de la operación especial militar rusa. No tiene Ucrania cómo negociar. Pero tampoco Zelensky quiere ceder el poder. Tampoco Zelensky quiere pensar en su pueblo y pues sentarse con Rusia en sus términos, llegar a un cese al fuego y por supuesto firmar un acuerdo de paz. Insiste Zelensky en llevar a Ucrania al desastre total, a mermar por completo su ejército, a que no quede nada de su país. Por otro lado, la OTAN, al acabar con Ucrania, va a buscar otro frente en Europa del Este, con el cual pueda seguir atacando a Rusia. Porque la base central de este conflicto no es Ucrania. La base central de este conflicto o los objetivos planteados por la OTAN es atacar a Rusia, cercar a Rusia, minimizar a Rusia y mantener un asedio constante al país que actualmente a nivel militar, considero yo y muchos analistas internacionales también concuerdan, es el ejército más poderoso del mundo. De hecho, tal vez ahora la agarren con Moldavia, tal vez, la OTAN. Tiene muchos puntos por allí, Virginia, que están tratando de tocar en caso que falle definitivamente Ucrania, en caso que los objetivos del señor Biden no se cumplan en Siria, pues tienen otros puntos allí de la OTAN en Europa del Este que quieren tocar, porque el objetivo central es este: tratar de eliminar a Rusia del juego. Porque Rusia está trabajando en un nuevo orden mundial, que es multipolar, que es de cooperación. Y allí entonces hablamos de aliados, hablamos de China, hablamos de Irán, hablamos de la creación de los BRICS, hablamos de la relación y la influencia de Rusia en Latinoamérica, en Medio Oriente. Claro. Es decir, es una potencia que le ha causado graves daños a la supremacía global que tenía Estados Unidos y compañía. Claro. Y es por eso que ahora, entonces, bueno, estos señores quieren... Están desesperados porque eso no suceda, ese nuevo orden mundial. Es correcto, pero además vuelven a subestimar a Rusia, que es, digamos que es lo más irónico del caso. Una y otra vez Rusia les ha demostrado a mediano nivel, diría yo, su poder. Rusia no lo ha mostrado todo, no ha mostrado todas sus capacidades militares aún. Y pierden. Cada movimiento de la OTAN termina siendo neutralizado, eliminado por Rusia. Cada uno de sus objetivos, cada uno de sus ataques, cada una de las estrategias que han aplicado se han derrumbado. Pues ahora intentan con el envío de tropas, con la movilización de tropas y efectivos militares de la OTAN muy cerca de la frontera, pero además con enviar tropas directas en la línea del frente al señor Zelensky. Bueno, pero Rusia por el otro lado firmó un acuerdo para entonces darle el Orensky a Bielorrusia. Además, ya sabemos que Bielorrusia alberga armas nucleares rusas en su territorio. Es decir, si la OTAN está haciendo movimientos, pues Rusia también. Y Rusia está preparada para enfrentar cualquier situación que se le presente en cualquier término que la OTAN quiera.
En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, nosotros por supuesto vamos a seguir llevándole todas las actualizaciones de lo que esté pasando actualmente en el mapa geopolítico mundial. Gracias, Virginia, por estar con nosotros el día de hoy. Así es, Miguel, estamos llevándoles día a día todo lo que va a acontecer en estos últimos tiempos, en estos momentos, así es. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, ¿qué piensa usted de esta movilización de estos efectivos militares de la OTAN muy cerca de la frontera rusa? ¿Qué piensa usted de la desesperación de Macron por enviar soldados a Ucrania? Los leo en los comentarios. Quiero saber sus opiniones al respecto. Recuerden compartir, darle me gusta, activar la campanita y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.